Saludos. Aquí en México, DF, se cuentan innumerables leyendas y mitos desde la conquista hasta nuestros días. En la delegación, Gustavo Amadero, cuenta con cerros o montañas, donde los habitantes construyeron sus casas, y se cuentan cosas que pasan, extrañas, pero no solo casas, sino hasta iglesias, una de ellas la famosa Basílica de Guadalupe, que no se escapa de estas leyendas y mitos. Les contaré cosas que pasan en la Basílica de Guadalupe. Cuentan que en un diciembre, cuando hay más visitantes a la Basílica de Guadalupe, salió de San Luis Potosí un grupo de peregrinos llenos de fe y devoción a visitar a la Virgen de Guadalupe. Después de un largo y cansado camino, al fin llegaron a la Ciudad de México. Como ya era tarde, un poco más de medianoche, decidieron esperar a que amaneciera para entrar a la Basílica, así es que se acomodaron a dormir algunos fuera de la Basílica, para guardar lugar y poder entrar temprano y después tener tiempo de conocer la ciudad. Otros prefirieron dormir calientitos y más cómodos en el autobús que los transportaba. Quienes durmieron fuera de la basílica cuentan que después de acomodar las cobijas para acostarse, se pusieron a platicar en espera de que llegara el sueño, cuando de pronto, se alcanzó a ver una luz que parecía salir de la antigua Basílica de Guadalupe. Al poner atención se dieron cuenta de que era una mujer con una vela que seguía encendida a pesar del viento, caminando hasta la nueva basílica, y no solo ellos, mucha gente dice que la vela, sin que el intenso viento nocturno o una lluvia torrencial apaguen su flama. La mujer camina en dirección a la nueva basílica y, para sorpresa de muchos, atraviesa las paredes del edificio. Algunos curiosos y otros que han sabido dominar el miedo han sido testigos de que ya en el interior de la nueva basílica, la mujer deja la vela como ofrenda y después de rezar una oración desaparece. Tal vez se trata de un alma en pena que tiene como manda hacer la visita al sagrado recinto, o puede ser la manifestación de algún compromiso que dejó de cumplir la persona a quien perteneció dicha imagen. O llega a pasar que piden un favor o un milagro y no cumplen la manda, y por alguna razón mueren, y no la cumplen, su alma queda penando pagando diario lo que no cumplió. No lo sabemos, pero queda el misterio de dicha aparición. También dicen que hace años, había un capellán en la antigua Basílica de Guadalupe. Se dice que la persona era muy cumplida y puntual, que nunca dejó de hacer bien su tarea. En cierta época en la que el clima se volvió hostil con los habitantes de la Ciudad de México, el viento fue tan frío que hubo muchas personas que con tan solo recibir un soplido de aire gélido se enfermaron gravemente. Una de las víctimas de dicha temporada fue el capellán, que en 2 días vio mermada su salud, a tal grado que sentía escalofríos constantes y ardía en calentura. Sin embargo, incluso cuando había caído en cama por razones de enfermedad, había sido muy celoso de cumplir con su responsabilidad, por lo que a la hora que le correspondía, se levantaba a hacer su trabajo, a pesar de las recomendaciones del abad y de las personas cercanas que le indicaban que debía guardar reposo, pero este continuó haciendo el esfuerzo de ir a las cuerdas y tocar las campanas, no dejando a nadie que lo hiciera por él. Tantas levantadas y exponerse al frío hicieron que no le hicieran efecto los preparados medicinales que le llevaban las ancianas, y los baños de pies fueron contraproducentes porque salía con el cuerpo caliente y regresaba en estado de choque por el cambio de temperatura. La muerte sorprendió al capellán. Había sido durante mucho tiempo el encargado de tocar las campanas de la basílica antigua, siendo digno de reconocimiento su empeño en continuar haciendo su labor, pero también fue el centro de comentarios que hacían ver su inútil terquedad, ignorando las recomendaciones que le hacían, ya que si se hubiera cuidado podría haber salido de la enfermedad. Sin embargo, desde entonces se cuenta que hay veces en que las campanas comienzan a sonar sin motivo aparente. La gente atribuye a esto que tal vez el alma del capellán aún sigue cumpliendo con su tarea. Ya tiene tiempo que se retiraron las cuerdas para mover las campanas, y el fenómeno sigue repitiéndose ausia. Se dice que una noche a principios del siglo XVII el abad de la antigua Basílica de Guadalupe vio que entraba un hombre de elegante apariencia que le solicitó la confesión, por lo que el abad pidió a unos familiares que lo esperaban unos minutos. Después de un rato, el abad salió con el rostro pálido, y cerró las puertas, por lo que sus familiares se extrañaron y le preguntaron por qué cerraba si el hombre elegante aún no había salido. Sin embargo, el abad se negó a contestar y los apresuró a dejar el lugar.
Ya en casa de los familiares, uno de sus sobrinos le preguntó al abad qué le había pasado, sin embargo, el abad llevó su mano derecha hacia su oído, haciendo notar que se le dificultaba escuchar. Después de que el sobrino le hiciera nuevamente la pregunta, el abad le respondió que el hombre que había entrado a la basílica horas antes era un muerto que había venido de ultratumba para confesarse, y que después de escuchar la confesión había tenido dificultad para escuchar por el oído derecho. El abad nunca pudo contar lo que le había dicho el misterioso personaje, guardando el secreto de confesión, quedando la duda para siempre. Algo parecido sucede en el barrio de San Juan Tlihuaca, Azcapotzalco, cuando en la noche comienza a tañer la campana del templo por sí sola, sin que nadie la toque. Los vecinos dicen que es la señal que indica que el nahual está haciendo su ronda, vigilando el sueño de los que llamamos los brujos. Nosotros en Azcapotzalco nombramos de esta forma a los vecinos de San Juan, por el conocimiento que sabemos tienen en la herbolaria, curandería y artes sobrenaturales, magia, amén de que durante varios años se han visto en este lugar las llamadas bolas de fuego que vuelan alrededor de los ahuehuetes que se encuentran a la entrada del barrio, posándose finalmente en sus ramas para volver a tomar su forma humana y platicar hasta antes de que amanezca. La leyenda que a continuación os voy a contar, ha circulado de boca en boca por los habitantes de las colonias del Valle, Narvarte y aledañas por igual. La ubicación exacta de esta, toma forma exactamente en el cruce del eje vial número 5, mejor conocido como Eugenia, y el eje vial número 2, también conocido como Gabriel Mansera. Alrededor de las 2 a.m., se cuenta, una chiquilla se dirigía caminando hacia la farmacia para comprar las medicinas que su madre enferma requería, hecho por el que se vio forzada a salir a esas altas horas de la madrugada, o por lo que fuera. Esta versión se practica para darle dramatismo a la historia y para justificar que podría estar haciendo una la calle a esa hora. La niña, consciente de la hora, prudentemente respetaba los semáforos y señalamientos antes de cruzar las calles hasta llegar a su destino, y así lo hizo también en el cruce de Eugenia con Gabriel Mansera. Al ponerse la luz roja para los vehículos que transitaban sobre eje 5, la chica se dispuso a caminar, de esquina a esquina, para cruzar dicho eje, pero, a diferencia de la gallina, nunca llegó al otro lado del camino, ya que un coche que iba a exceso de velocidad decidió ignorar la luz roja y cruzar, sin tomar precaución alguna sobre otros automóviles o transeúntes cruzando. Golpeó mortalmente a la niña, dejándola medio viva y medio muerta en el arroyo del tránsito. El automovilista responsable nunca se bajó del vehículo, es más, nunca se detuvo para saber si la niña vivía o moría y nunca fue para pedir asistencia médica a nadie ni por nada. Siguió su camino, sin más. Eventualmente, la niña falleció en agonía y sola, nadie la ayudó. Desde entonces, y es aquí donde uno debe espantarse, alrededor de las 2 a.m., en el cruce de Eugenia con Gabriel Mansera, el espíritu de la niña se aparece a los automóviles que circulan a esa hora a exceso de velocidad. Ella cruza la calle como aquella fatídica noche cuando perdió la vida, provocando así que los autos se vuelquen por tratar de esquivarla cuando la ven, quedando literalmente patas arriba. Una vez que provocado el accidente, se va, dejando a los pasajeros sin asistencia de ningún tipo para morir solos, tal cual a ella le sucedió. También cuentan que en la casa de los azulejos ahora Sanborns, los trabajadores de Aydin que en las escaleras, ven bajar a una persona nunca se distingue que es, mujer o hombre, pero lo que sí que al acercarse para preguntarle, ¿qué hace ahí?, extrañamente desaparece, no como uno, sino entre los pilares de dicha construcción. Esto de las apariciones es muy común tan solo en las carreteras. Dicen que se aparecen gentes que ya están muertas pero las ves, caminando en las orillas de las carreteras como en la carretera que va de Mazatlán, Sinaloa, a Culiacán. Personalmente siempre que viaje en esa carretera en la noche, claramente sientes como alguien, intempestivamente se monta en la defensa o escalón trasero de las camionetas de carga. Es muy claro el sentón o brinco que da a la camioneta, al sentir el brinco o el peso de quien se sube, y no solo eso, ves por el retrovisor y entre la oscuridad y poca luz, de las calaveras traseras de la camioneta, ves borrosamente una cara que se asoma de la parte trasera del vehículo. Yo lo vi.
Pensando que solo yo era, o lo había visto, un compañero nuevo en el transporte salió hacia Culiacán y al tomar esa carretera me habló y me contó lo mismo muy alarmado, me contó lo mismo que yo vi. Cuando él llegó a México, me dijo y lo comentamos con los compañeros que tiene tiempo en esto y nos platican que en la carretera libre Mazatlán-Culiacán, mataban muchos federales, o los dejaban muy mal heridos, y se llevaban las patrullas, dejándolos a su suerte en los trailers o mudanzas. Ellos dicen que se sube al estribo, y se asoma por la ventana baja de la puerta, o por el retrovisor, del lado izquierdo. Aparte de todo esto, dicen unos ingenieros civiles que vienen en la esquina de mi casa, que, cuando empiezan a hacer carreteras nuevas según esto, en muchas partes de México, se cuenta desde hace mucho tiempo que al construir carreteras o caminos, siempre se aparece el diablo, lo ven los encargados de las obras o los ingenieros y siempre les dice que si quieren terminar su vialidad deben de dar un alma a cambio, si no lo hacen, nunca terminarán y si lo consiguen no tardará en dejar víctimas humanas a lo largo del camino. Se tienen registros que durante muchas obras se han perdido vidas humanas en el lapso que dura la construcción y aunque es un trabajo riesgoso, en muchos casos son muertes que ocurren en situaciones extrañas. En algunas carreteras existen tramos de pavimento en donde se registran numerosos accidentes sin aparente explicación. Es común escuchar sobre historias de fantasmas en las carreteras, pero habrá que pensar, si el inicio de todo se debe a la aparición del diablo y al no entregar el alma pedida en un principio. También en un restaurante de la carretera un señor nos platicó. Yo trabajaba en la pavimentación de la carretera de AF Querétaro. Por más que trabajábamos no se podía terminar un pedazo. Eran aproximadamente 500 metros en línea recta, entonces escuché a los ingenieros que iban a hacer una revisión a las 12:30 am en el tramo que no era terminado. Se le hizo raro, así que los ingenieros fueron a revisar lo que pasaba. Según cuentan, realmente fueron a hablar con el diablo para saber cuántas cabezas quería para poder terminar el tramo. Cuando se refirieron a cabezas eran personas. En ese momento pidió 20, así que, cuando empezaron a escarbar para meter la maquinaria, si se atoraban los trabajadores los dejaban que se murieran sin hacer nada. Así pasó hasta que completaron a las 20 personas. Ya después completaron el tramo. También se enteró de que aquí en el DF construyeron un túnel para conectar Santa Fe con Las Águilas. Tampoco en las paredes se podía colocar el cemento, así que igual fueron los ingenieros a hablar e igual 20 cabezas pidió, pero a ellos los quería vivos, así que lo que hacían era que los colgaban en las paredes y le ponían cemento. Platican que se escuchaba cómo gritaban los trabajadores. Bueno, es todo, lo es, espero con más mitos y leyendas de cosas que nos pasan.